década del 90, cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, como parte de una iniciativa de la Federación Mundial de Salud Mental y, por supuesto, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo, que cada uno de nosotros podamos comprender que la salud mental es parte importantísima de la salud integral de todo ser humano. Todos los años se utiliza esta fecha para que podamos tomar conciencia de la importancia de esta problemática y también para contribuir de alguna manera a derribar los mitos y los estigmas en torno a este tema. Así que bueno, como parte de esta conmemoración, tuve el placer de poder dialogar con la psicóloga Ana Clara Lalicata en una charla imperdible que estoy segura que vas a disfrutar tanto como la disfruté yo. Bueno, hoy le queremos dar la más cálida bienvenida a la psicóloga Ana Clara Lalicata, que va a compartir con nosotros una temática muy interesante, pero bueno, antes de meternos de lleno en eso, queremos que te presentes, Ana Clara, que nos cuentes un poco de vos, así te conocemos, ¿sí? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Clara, yo soy psicóloga, ya de hace unos cuantos años recibida. Estudié en la Universidad Nacional de Rosario y también doy clases ahí. En términos de mi profesión, estoy vinculada al ámbito clínico, pero he tenido también experiencias en el ámbito comunitario, he trabajado con adolescentes, con problemáticas del embarazo, he trabajado con niños en ludotecas. En este momento no es el ámbito en el cual estoy trabajando, sí, sigo trabajando en el ámbito clínico, en el consultorio privado, y la perspectiva que me sostiene en términos éticos y teóricos es el psicoanálisis. Por otro lado, también estoy bastante ligada al ámbito académico, trabajando en la universidad y en la facultad. Estoy terminando una carrera, que es la carrera de especialización en psicología forense, que es una carrera bastante interesante porque brinda muchas herramientas para pensar la psicología, para pensar el sujeto, también desde el lado de la ley, de lo jurídico, y bueno, y también he transitado por otras carreras, otras especializaciones que también me han dado mucho lugar en relación a cómo pensar lo comunitario, cómo pensar la salud mental, bueno, en otras carreras, que las he transitado, que no las he terminado, pero que me han brindado herramientas. Perfecto, perfecto. Bueno, así que un placer tenerte acá, ¿no? Con todo esto que nos contás y poder compartir de tu experiencia. Y justamente como vos comentabas recién, el próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Sí? Bueno, y aquí en todo lo que tiene que ver con detox integral, la idea es poder abordar esta temática de la salud mental justamente con profesionales. E indagando un poquitito en el tema, bueno, descubrí algunas cositas, por ejemplo, que esto fue una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental, allá por la década del 90, ¿no? Que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, y que el propósito es equipar, mejor dicho, equiparar al cuidado de la salud mental con la salud física, ¿no? Porque bueno, se ha trabajado tanto en la importancia de la salud física y muchas veces no se ha tenido en cuenta la integralidad del ser humano, ¿no? Y la importancia que tiene también cuidar justamente el área de la salud mental. Efectivamente, la fecha es una fecha propuesta, digamos, no es que es un hito o que haya sucedido un hecho. En todo caso, el hecho es justamente haber elegido una fecha para poner de relieve que hay una diferencia entre salud mental y enfermedad mental, que la salud mental incluye, ¿sí?, otros
otros estados que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la salud integral, y de alguna manera sí es ponerle relevancia, ¿sí? O la misma relevancia a la salud del cuerpo, a la salud física. Por otro lado, tienen un interés por una toma de conciencia de la problemática de la salud mental, tratando de poner esta fecha justamente con la idea de eliminar mitos, ¿sí? Y estigmas que hasta el día de hoy siguen alrededor de toda esta temática y que nos trascienden y que están presentes en nuestra cotidianidad. Bueno, un poco como para pensar el tema de la salud mental. La salud mental tiene una historia que nos trasciende, tiene una historia que en todo caso nos marca el presente, ¿sí? En ese punto, me parece que haya una fecha para conmemorar la salud mental, da cuenta de visibilizar una problemática que durante mucho tiempo fue ocultada, excluida, ¿sí? Segregada, encerrada, ¿sí? Entonces tenía ganas así como de hacer una muy pequeña síntesis, muy breve, sobre la historia de la locura y el tratamiento de la locura, relación a distintas configuraciones mentales que se han dado a lo largo de la historia, ¿sí? Solo como para hacer algo breve, pero también como para poder situar que esa historia que da cuenta de una segregación y da cuenta de una exclusión de ciertos sujetos, hoy sigue presente en algunos de nuestros mitos y en algunas de nuestras frases, como que el psicólogo es para los locos, vos estás más para un psiquiatra que para un psicólogo, ¿no? Y todas estas frases que no me gustaría dejarlas en términos de que hay una ignorancia, no creo que tengan que ver con eso, creo que estas frases lo que hacen es ocultar y develar al mismo tiempo la historia de la locura, ¿sí? Más que nada la historia en Occidente. Entonces voy a marcar así algunos mitos. Sí, cómo no. Muy breve, porque estamos hablando de siglos, ¿sí? Pero que me parecían interesantes como para poder hacer un hilado, ¿sí? De cuál fue el tratamiento de lo distinto, ¿sí? Le vamos a decir locura, le vamos a decir lo distinto, lo raro, ¿sí? Cómo fue este tratamiento a lo largo de la historia, ¿sí? Mostrando distintas configuraciones de lo mental y de la locura y de lo otro, ¿sí? Como ellos y nosotros. Primer momento, ¿sí? Si nosotros pensamos cómo era el tratamiento de la locura, por ejemplo, en la época de los griegos, ¿sí? Estamos pensando en que los locos transitaban por la ciudad, por la cotidianidad, como un elemento más de esa ciudad y de esa cotidianidad. En algún momento de la historia algo de esto cambió y ya no eran aceptados verlos vagabundos, ¿sí? En esta imagen de lo colectivo, ¿sí? Así aparece, por ejemplo, la nave de los locos, este espacio, ¿sí? Un barco en el cual alojaba a los locos y se los llevaba lejos, ¿sí? Lejos de la mirada de la gente, ¿sí? Lejos de la mirada de la ciudad cotidiana. Con el tiempo, ¿sí? Ha habido cambios, por supuesto que fueron cambios globales, cambios en el orden de lo social, de lo arquitectónico, de cómo pensar la familia, de cómo pensar la moda, ¿sí? Todos estos cambios son los cambios propios de la modernidad. En la modernidad, cuando aparece bueno, la máquina a vapor y desarrolla toda esta producción en el orden de lo científico y en el orden de la producción y de la productividad económica, este gran cambio, ¿sí? Generó modalidades distintas de lazo social, de ciudades, ¿sí? Hay un éxodo del campo a la ciudad, entonces ya las casas no son esas casas amplias, son casas donde se aloja una familia tipo, ¿sí? Aparece esta idea de la familia tipo. El baño ya no está afuera, el baño está adentro, ¿sí? Ya no hay cortinas, hay puertas, ¿sí? Todos estos cambios arquitectónicos que se dieron en la modernidad tuvieron que ver con bueno, esta gran producción y productividad a partir de la revolución industrial.
en términos de cómo pensar las instituciones de la modernidad. Acá lo estoy nombrando a Foucault, estoy siguiendo la lectura de Michel Foucault. Él va a decir que hay 4 instituciones de la modernidad, que son la escuela, las fábricas, las cárceles y los hospitales psiquiátricos. Más allá de todo lo que dice Foucault en relación a estas instituciones propias de la modernidad, y que nos vamos a quedar solo con la parte de la psiquiatría, es maravilloso todo lo que dice, todas sus características, y están pensadas y entrelazadas entre sí, en tanto y en cuanto aquello que no sigue la normalidad de ir a la escuela e ir a trabajar a la fábrica, quedará alojado en las cárceles o en los hospitales psiquiátricos. Ya no están en la nave de los locos, ¿sí? Ya no Te interrumpo un Sí. segundito. Qué interesante este concepto que transmitís, ¿no? Porque creo que hoy por hoy también se relaciona un poco el tema de la delincuencia con el tema de la locura o de otros trastornos mentales, de las adicciones. Entonces se genera como ese temor. Entonces, como esto es distinto y a veces sí está relacionado, pero creo que no equivocarme en que no es siempre el caso, ¿no? Entonces se lo separa como una forma de protección de alguna manera, ¿no? Efectivamente, uno podría decir, han cambiado los modos de alojamiento de lo distinto, pero la ideología de la segregación y del encierro siguen vigentes, ¿sí? Solo se han modificado, de hecho, bueno, en relación a lo que vos decís, y sin entrar en ninguna cuestión ideológica, ¿sí? Desde la sociedad se pide, bueno, que haya más cárceles, ¿no? Que haya más lugares para alojar esto, ¿no? Que molesta y que sin duda molesta, no vamos a decir que no, ¿no? Pero que haya más lugares para alojar esto distinto, para que nosotros transitemos más tranquilos. Bueno, digamos, esto nos trasciende, ¿sí? Nos trasciende, y si lo pensamos y lo recortamos en relación específicamente a la locura, yo justamente lo pensaba en relación a estos mitos. Digo, hoy sigue vigente esto, ¿no? Incluso hasta lo digo yo en términos de que soy psicóloga, hago análisis, por supuesto, que es una de las bases de lo que me sostiene como ética en mi propia práctica, y por ahí bromeo y digo, tengo que ir a mi analista, a mi psicóloga, porque estoy media loquita, ¿sí? Bueno, algo de esto que uno dice y algo de esto que uno escucha no nace de la nada, ¿sí? Nace de una historia de segregación. En esta historia de segregación, ¿sí? De esta construcción de estos asilos, en algún momento se lo empezó a pensar distinto, ¿sí? Se empezó a pensar que el lugar para alojarlo ya no era para un sujeto con capacidades cívicas, ¿sí? Había que repensar estos lugares de encierro y asilares. Así aparecen la desmanicomialización o los movimientos de desmanicomialización que fueron trabajados por Franco y Franca Basaglia en Italia, es decir, hubo distintos movimientos que empezaron a repensar este lugar de encierro de otra manera. Dentro de Te pregunto, te interrumpo porque a mí me mata la curiosidad, ¿no? De cosas que uno va escuchando, que era muy común que las personas que estaban encerradas en estos lugares, justamente porque eran como NN, ¿no? Se las han utilizado en muchos proyectos, en donde se las utilizaba casi como conejitos de India, podríamos decir, ¿no? Para experimentar, para ver conductas y demás. Y creo que este proceso que vos decís, de alguna manera, es tomar conciencia de que a pesar de eso distinto o de esa problemática, siguen siendo personas y siguen teniendo derechos también, ¿no? Efectivamente, el otro día escuchaba en una entrevista a trabajadores del Borda, donde se interrogaban por esto, bueno, en las elecciones, ¿no? En estas últimas pasadas, ¿votaron? ¿No votaron? ¿Qué hicieron? Entonces decían, bueno, se han hecho algunas actividades, ¿sí? Como por ejemplo, hacemos que votamos, ¿sí? Llevamos las urnas. En algunos casos no fueron
digamos, verídica. Fue a suerte de juego, ¿sí? Para poder darle un lado cívico a este sujeto que estaba borrado, ¿sí? Pensemos, vos dijiste NN, una persona NN, una persona que no tiene su capacidad cívica, no es persona, ¿sí? Quien no tiene un DNI, ¿sí? No tiene una personalidad jurídica. Una personalidad jurídica que nos ubica en lo social, ¿sí? Y efectivamente esto que traes en relación a, bueno, ciertas experimentaciones y eso, estamos pensando que era un momento en el cual la bioética no existía, la ética de pensar la salud mental no existía, es una construcción nueva, con lo cual eran simplemente un conjunto de sujetos aislados, hacinados, sin ningún derecho, con los cuales se podía hacer realmente lo que se quisiera, ¿sí? Porque tampoco había nadie ahí, ¿sí? Tratando de cuidar los derechos que no tenían, ¿sí? No se puede cuidar lo que no se tiene. Efectivamente, ¿sí? Estos movimientos de desmanicomialización fueron más que interesantes, ¿sí? Leer los escritos de Basaglia son maravillosos, porque toda este momento histórico está caracterizado por la medicalización, ¿sí? Por la fuerte pregnancia de los psicofármacos, de dejarlos sedados, bueno, o sea, no tenían ninguna capacidad de nada. Es en este movimiento, cuando empiezan a pensar en este mecanismo asilar que ya no funciona o que no tiene que ver con las cuestiones éticas que están pensando en relación al sujeto, que empieza a aparecer este concepto de salud mental, ¿sí? Es en este momento, digamos, antes de esto eran enfermos mentales, ¿sí? Alienados, y el médico que los atendía era el alienista. A partir de todo esto, ¿sí? Se empieza a remover ciertas cuestiones teóricas y empiezan a aparecer estos conceptos de salud mental. El concepto de salud mental con el que trabajamos actualmente, con el que no podemos desconocerlo, es el que propone la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial de la Salud, como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, ¿sí? Lo que puede y no puede hacer, que puede afrontar presiones normales de la vida, que puede trabajar productiva y fructíferamente, y que es capaz de hacer una producción a la comunidad y una contribución a la comunidad. Fíjate cómo se amplía este concepto, ¿sí? De enfermedad mental, ¿sí? De enfermedad mental, de ser el alienado que hay que encerrar, medicalizar, ni hablemos de la época de las cadenas, ¿sí? Hombres encadenados. Desde ahí hasta pensar que es un estado de bienestar y en el cual todos estamos incluidos, bueno, pasaron muchas cosas y muchos años. Por eso me parecía muy importante, ¿sí? Que se ponga una fecha como para poder pensar, repensar, visibilizar esto de la salud mental, que repito, hasta el día de hoy está presente, ¿sí? Sigue vigente esto de, no digo que voy al psicólogo porque tengo miedo que piensen que estoy loco, yo puedo solo, entonces no voy al psicólogo, que son como distintas versiones de no soportar lo que uno no puede y que necesita al otro para resolverlo. Sí. Y viene, o sea, me pareció genial tu encuadre histórico de dónde viene todo esto, ¿no? Porque seguimos con esos prejuicios, y cuando hablamos de salud mental es como que salud mental sería el antónimo de enfermedad mental, ¿no? Y circunscribimos el tema de la salud mental a la ausencia de patologías, qué sé yo, esquizofrenia, ¿no? Locura, un montón de cosas verdaderamente fuertes y que necesitan tratamientos, ¿no? Muy importantes, y en realidad todos de alguna manera nos vemos afectados en algún momento en nuestra salud y en nuestra estabilidad mental por distintas situaciones, ¿no? Y está ese, como vos decís, ese miedo de, a ver, no sé, tengo un dolor en el pecho y voy al cardiólogo, ¿no? No sé, tengo un problema intestinal, voy al gastroenterólogo, pero no estoy pudiendo manejar una situación
o estoy teniendo un miedo, ¿no?, obsesivo, o estoy teniendo alguna problemática, algún pensamiento recurrente, y no consulto, ¿no? Quiero consultar a un psicólogo, mucho menos a un psiquiatra, a ver si me encierran por ahí. Está todavía eso dando vueltas, ¿no? En distintas versiones está siempre dando vuelta, ¿no? Esto de, bueno, no vayas a un psiquiatra porque te va a medicar. El medicamento no es bueno, no es bueno ni malo en sí mismo, ¿no? Es una herramienta, una posibilidad para utilizar si es bien utilizado, ¿sí? Entonces es como que estamos siempre en esta dicotomía, como si no se pudiesen ver los grises del medio, ¿no? Como si estuviese todo replegado y apelotonado y queda en una dualidad de o voy o no voy, o sí o no, o es bueno o es malo, ¿no? En realidad, en términos de la psiquiatría, no es ni mala ni buena, ¿sí? Depende de cómo se piense, depende de qué lugar esté ahí ubicado el profesional, depende de lo que pueda también ese paciente. Pero bueno, volviendo a este hilado histórico que estamos haciendo y que vos marcás, me parece interesantísimo cómo en un momento la salud mental estaba ligada a los alienados, ligada a la enfermedad mental, y de repente se empieza a ubicar en la normalidad, ¿sí? Y dentro de la normalidad, que es una construcción histórica, ¿sí?, y social, dentro de la normalidad estamos todos nosotros, ¿sí? Y ya ahí lo normal y lo anormal se vuelve un poco difuso, ¿sí? Ya no podemos decir, bueno, si hablamos de que nosotros tenemos o no tenemos salud mental, entonces se nos están colando algunas cosas. Bueno, en ese punto me parece interesante poder registrar, ¿no?, que la salud mental tiene que ver con un bienestar emocional, psicológico, social, no uno de los tres, los tres, los tres. Freud en algún momento, ¿sí?, de sus textos y de su vasta escritura decía, bueno, cuando una persona está curada, cuando puede amar, cuando puede trabajar, cuando puede ser feliz, ¿sí? Esas tres cosas, las tres cosas juntas o lo que se pueda. Bueno, estoy feliz aunque no pareja. Bueno, pero siempre ahí me parece que está muy bueno, o sea, volver todo el tiempo a este concepto de salud mental, porque es un indicador de la vida, de la calidad de vida. Lo cual implica que uno no puede decir cuáles son las cosas que tiene que tener para ser feliz. No, es para ese sujeto, ¿sí? Es para ese sujeto y en esa sociedad. Y en esa misma definición incluye también variables que tienen que ver con lo social, ¿sí? Que tiene que ver con el momento histórico particular, ¿sí? Que también hace a los padecimientos de los individuos en un momento histórico. Bueno, lo pasamos particularmente, lo estamos pasando particularmente el año pasado. Entonces, bueno, me parecía, quería señalar otra definición más, que es bien psicoanalítica, porque es de Emiliano Galende, que es uno de los referentes de la salud mental en lo comunitario y en el psicoanálisis, que no es muy distinta de la OMS, y que dice que la salud mental debe concebirse como inherente a la salud integral, al bienestar social del individuo, familiar, grupos humanos, instituciones, comunidad, ¿sí? Fíjate cómo en la salud en la salud mental empieza a integrar variables sociales, económicas, comunitarias, ¿sí? Ya no es algo privativo, ¿sí?, privativo de ese ser humano en particular, de ese individuo. También tiene que ver con esta sociedad que lo aloja o lo expulsa, ¿sí? Cualquiera de las dos versiones posibles y los matices que hay en el medio. Ya la salud mental no puede pensarse como privativa de un sujeto, ¿sí? Se piensa en lo social, se piensa desde lo comunitario. Ese me parece un punto interesante. Estuve indagando un poquitito más acerca de cómo se conmemora año a año esta fecha, ¿no? Y bueno, lo común que vienen haciendo es año a año tener una temática, ¿no? Y un lema. Por ejemplo, en 2019 fue el tema de la prevención del suicidio. En el 2020 se hizo hincapié
y se tomó conciencia de alguna manera, ¿no? Atravesados por la pandemia, de la importancia de comenzar a invertir en lo que es la salud mental. Y este año 2021, el lema es atención de salud mental para todos, ¿no? Como que tomamos conciencia de lo que vos decías, de que verdaderamente todos necesitamos trabajar en nuestra salud mental, ¿no? No que es algo exclusivamente decir, hay determinada persona necesita, él necesita, sino que cada uno de nosotros, desde la prevención incluso, ¿no? Trabajar en beneficio y en favor de este estado de bienestar al que aspiramos, bueno, y que tenemos que cuidar, ¿no? Y tenemos que cuidar desde lo personal, pero también, como vos bien decís, desde lo comunitario y desde lo social. Este concepto de prevención primaria de la salud me parece fundamental, ¿sí? Tanto situándolo en la coyuntura actual, ¿no? Donde parece que la urgencia y la demanda hace que, o sea, no se pueda prevenir, sino que siempre se trabaje sobre el problema ya declarado. El tema del suicidio es justamente esto, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser que no se haya podido hacer algo antes? Digo, porque un suicidio no se desencadena de un momento para el otro. También ahí hay una construcción, también ahí hay algo de ciertos indicadores que se van viendo, o evidentemente no, bueno, y suceden estos hechos terribles que rompen el tejido social, ¿sí? Que rompen lo familiar, ¿sí? Que irrumpe de una manera trágica y que perdurará en la historia como algo trágico, ¿sí? Tanto en el ámbito de lo comunitario como en el ámbito de lo familiar. Pensaba en adolescentes que a raíz bueno, de todo el encierro y la pérdida de las sociales del año pasado han tenido intentos de suicidio, realmente digo, y esto no lo quiero decir, quiero ser muy, muy cuidadosa en términos de echarle la culpa a alguien, ¿no? Digo, esto no tiene que ver con lo que no pudo ver alguien. Esto tiene que ver porque en la cultura no está hablado, no está dicho, ¿sí? Hay algo de esto que no aparece, que no está visibilizado. Digo, no es culpa de que no se haya dado cuenta de, ¿no? Digo, me parece que hay algo. Contexto. Que lo tapa, ¿sí? Que lo tapa, que no lo deja ver, ¿sí? Que lo oculta, ¿sí? Y aparece irrumpiendo ya desde lo trágico. Uno podría pensar, bueno, cuáles son los indicadores, cuáles son las señales, las alertas que uno puede tener en cuenta, tanto para sí mismo como para los demás, ¿sí? Ambas cosas. A mí me gustaría llamarlo, pero bueno, porque tengo como esta perspectiva más psicoanalítica, algunas suertes de indicadores de fragilidades subjetivas, ¿no? Donde poder encontrar que en algunos sujetos que nos rodean hay algo de una fragilidad, ¿sí? Que si no lo acompañamos, que si no lo alojamos, que si no lo escuchamos, puede dispararse en malestares o en enfermedades o en patologías que quizás podrían llegar a prevenirse. Algunos de esos indicadores tienen que ver con las dificultades del dormir, ¿sí? El dormir es una necesidad fisiológica, también es una necesidad psíquica, ¿sí? Quien no duerme enloquece. Quizás todos hemos pasado en algún momento por algunas situaciones en las que hemos tenido insomnio, desvelo, y realmente cuando esto perdura en el tiempo es enloquecedor. O los cambios, ¿no? O los cambios a veces de horarios, de cambiar el día por la noche, ¿no? Y todo eso, ¿cómo nos altera? O bueno, las mamás, cuando a veces pasamos noches, ¿no? Sin dormir o mal dormidas, cómo uno está ahí en un estado de alerta, me imagino si eso se prolonga en el tiempo,
va como generando todo un malestar, ¿no? No solo en el cuerpo, sino mentalmente también. Sí, 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 aparte uno puede decir, digo, esto puede terminar en accidentes, no trágico, ¿no? De tanto cansancio pasan cosas también, ¿no? De tanto cansancio, después eso se expresa en el cuerpo, ¿no? Digo, ahí hay unas cuantas cosas a tener en cuenta. Hay gente que, bueno, por sus cuestiones más de orden subjetivo, de configuraciones subjetivas, de posicionamientos subjetivos, ha dormido mal toda su vida, ¿no? Y el desvelo ha sido como un síntoma que la ha acompañado. Pero hay personas que no, ¿no? Y me parece que en ese punto hay que registrar que hay algo distinto y algo está pasando, ¿sí? Cuando aparece algo, cuando irrumpe algo que no es común, ¿sí? Hay algo que no es común. Yo toda la vida dormí bien y ahora no duermo bien, ¿sí? Hay algo ahí, ¿sí? Hay algo ahí que es como una alerta de que algo está pasando. Freud decía que el sueño es el guardián del dormir. Decía muchas cosas más del sueño, ¿sí? La vía recta inconsciente, pero también decía que era el guardián del dormir, que el dormir es un momento de elaboraciones psíquicas, ¿sí? Que son necesarias, ¿no? Para no enloquecer, básicamente. Entonces, cuando algo de esto se rompe, se interrumpe, se modifica, ¿sí? Y que no tiene que ver con algo ligado a lo cotidiano, ¿no? Digamos, un ejemplo muy claro y muy simple, lo dijiste vos, y cualquiera que haya sido padre lo ha padecido, uno termina enloquecido, ¿sí? Y hay que tener una no fragilidad subjetiva, una subjetividad muy fuerte para no matar al propio hijo, ¿sí? Esto no se logra por voluntad, sino por una capacidad subjetiva, ¿sí? Que hace que se nos repriman esos tipos de deseos y esos tipos de actos, no porque no querramos, ¿sí? Porque uno está enloquecido, ¿sí? Por no dormir. Es verdad. Cuando estas dificultades del dormir no tienen que ver con un hecho particular como la maternidad, ¿sí? Por ejemplo, entonces sí, es una alerta de que algo ahí está pasando, ¿sí? De repente nosotros vemos en nuestros hijos ya más grandes o más chicos, ¿no? Nos dice, ¿qué le estará pasando? Que está teniendo pesadillas, ¿qué le estará pasando? Que se desvela, ¿sí? Es un indicador de que hay algo que está pasando ahí. Por otro lado, ¿sí? También como estos indicadores y estas señales de alerta, aparecen estas pérdidas de la autoestima, esta pérdida de la imagen de sí mismo, una imagen de sí mismo empobrecida, ¿sí? También cuando de repente nosotros notamos a nuestro alrededor un sujeto que está muy armado psíquicamente y de repente vemos que algo de esto desmejora, ¿sí? En su aspecto, en su imagen, en su modo de hablar. Bueno, todo esto da cuenta de que algo está pasando. Uno no puede pensar de antemano qué es lo que está pasando, pero sí puede pensar que hay algo. Como una llamada de atención para tener en cuenta. O quizás esa persona, ¿no? Que no era quizás 100% extrovertida, pero tenía cierta relación social y de repente uno ve que se encierra, ¿no? Que se encasilla, que evita, o sea, todas esas conductas que uno dice, uy, es algo nuevo, ¿qué está pasando? ¿No? Que no digamos, uy, es algo, bueno, ya se le va a pasar, sino que prestemos atención y que tengamos por lo menos cuidado, ¿no? De qué se trata. Efectivamente, efectivamente. No son, a ver, estos indicadores no son características de, sino que son indicadores de que algo está pasando, algo, ¿sí? Repito. Y si sabemos que algo está pasando, como mínimo hay que estar alerta, ¿sí? A mí se me aparece como la imagen de, bueno, tratar de acolchonar un espacio para ver que cuando caiga, caiga acolchonado, ¿sí? Una suerte de, no, a ver, no solo vamos a hablar, yo le voy a decir, ¿sí? No un llenado de sentido de lo que a mí me parece que le pasaría a él, sino
propiciar un espacio de escucha, y propiciar un espacio de escucha es propiciar un lugar vacío para que el otro lo pueda llenar con lo que le está pasando. Digo, porque también uno como padre tiene esta tendencia a, mira, yo te cuento, yo a tu edad, a mí me pasaba, que no está mal, ¿no? Digo, no está mal, porque tiene que ver con las posibilidades que tenemos como padres y con transmitir una historia a nuestros hijos, ¿sí? No está mal, pero sí, además de eso, generar un espacio de escucha. Cuando vos quieras hablamos, ya sabés que podemos hablar, te escucho si querés, vení, vamos a caminar, ¿sí? Y en ese vamos a caminar no es llenarlo de palabras, a veces el silencio, y la mayoría de las veces, propicia que el otro pueda hablar y pueda decir algo de lo que le está pasando. Y acá quiero hacer también esta aclaración. Esto que le está pasando tampoco lo sabe el propio sujeto, porque si no, no dormiría mal, no perdería la autoestima, haría otra cosa, ¿no? Digo, si yo sé que porque estoy acá estoy mal, entonces me corro de acá. Pero si yo estoy acá y no sé qué es lo que me está pasando, entonces sintomatizo, ¿sí? En ese punto, digo, esto de propiciar un espacio que permita la emergencia es que permita la emergencia de lo que todavía no se sabe qué es, pero que es necesario. Y ese es el gran problema. Los otros días conversaba con una persona que había ya lidiado con ataques de pánico, con ansiedad, que había estado controlado, pero que rebrotó con el aislamiento de la pandemia, ¿no? Entonces, esta persona me contaba cómo no podía poner en palabras lo que le pasaba, ¿no? Hasta que dialogó con una persona que estaba pasando lo mismo y que estaba siendo ayudada en terapia, y que pudo darle una forma. Yo recordaba muchísimo un sueño muy recurrente que yo tenía de niña, que me agobiaba, que me despertaba verdaderamente muy perturbada, y cuando me decían qué te pasaba, yo no podía contar. Y recién cuando, de alguna manera, no sé por qué, porque la verdad que no sé por qué, pude solucionarlo de alguna manera, recién ahí, después de muchos años, pude explicar qué era lo que me pasaba, ¿no? Cómo era el sueño, por qué mi mamá me venía a tapar y yo le decía no, pues yo sentía que me estaba tirando cosas arriba. Pero era una cosa verdaderamente muy fea de uno sentirse tan mal y no poder poner en palabras para que el otro entienda, ¿no? Y me imagino que estas cosas tienen esa similitud, ¿no? Por eso tanta impotencia de no poder contarle al otro lo que le está pasando. Efectivamente, ¿no? Digo, vos ahí lo traes de un modo muy gráfico. Lo que no se puede poner en palabras se sintomatiza, ¿sí? Va en el cuerpo. Y cuando va en el cuerpo, ya no son las palabras. Está, bueno, diría Freud, condensado, desplazado, está ahí desdibujado algo de lo que no se pudo decir. Cuando eso se puede poner en palabras, ¿sí? Se empieza a diluir, ¿sí? Se empieza a acomodar, se empieza a aliviar, ¿sí? Pero son las dos vías posibles, o lo decimos o lo actuamos, ¿sí? O lo decimos o lo padecemos en el cuerpo. Ahí la palabra, y cuando decimos la palabra, o cuando digo la palabra, decimos un montón de cosas, ¿no? Decimos la ligazón con el otro. La palabra implica que no nos hablamos nosotros mismos, que nosotros hablamos porque vivimos en una sociedad. Eso es lo que nos permite el estar con el otro. Este aislamiento, ¿sí? Que padecimos el año pasado, este año por supuesto en mucha menor medida, pero que padecimos el año pasado, reflotó todo esto, porque no hubo lazo social que lo sostenga, ¿sí? Es como si no hubiese vías de escape, entonces todo vuelve al cuerpo. No hay modo. Digo, cuando uno se angustia, ¿qué hace? Bueno, salgo a caminar, salgo a correr, llamo a una amiga, voy a visitar, tomo unos mates, ya no podemos ni tomar mate. Tomo unos mates, cada uno con su mate, con su amiga. Esto el año pasado no se pudo hacer, ¿sí? Entonces es como que todo lo que podríamos haber dicho para poder expresar nuestros malestares volvió al cuerpo. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, estos indicadores de que hay algo que está pasando, ¿sí? Que no es privativo de la pandemia, por supuesto, ¿no? Quedó silenciado tu... Ahí está.
También aparecen comunicadores, y esto también que tiene que ver con esto, algo que irrumpe, inesperado bajo de peso o inesperado aumento de peso, es decir, algo que uno podría decir alrededor de la pulsión oral está funcionando mal, ¿sí? O está funcionando de un modo distinto. Y ahí hay claramente una sustitución de lo que no se puede decir, me lo trago, lo que no se puede decir, no lo consumo, cierro la boca, ¿no? Bueno, ahí hay unas suertes de analogías con la pulsión oral, pero que, repito, tiene que ver con algo que irrumpe. De repente aumenta de peso desproporcionadamente. Claro. En la pandemia todos aumentamos de peso, ¿no? Pero estaba ligado al encierro y al comer, ¿sí? Esto aparece acá de otra manera. Cambios bruscos de personalidad, agresividad, exceso de enojo, consumir psicofármacos, bueno, todo esto son indicadores de fragilidad, ¿sí? Y me parece interesante volver a este concepto de, bueno, ¿qué es lo que hacemos con eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando visualizamos algo de eso? Y a mí la primera respuesta que se me aparece es la posibilidad de hacer lazo, ¿sí? Hablar con el otro, proporcionarle un espacio de escucha, a partir de ahí ver si es necesario otra instancia, una instancia psicólogo, una instancia con un psiquiatra, que tenga la perspectiva, por supuesto, de salud mental integral con la que nosotros estamos formados. Y más allá, digamos, de todas estas herramientas de lo que uno puede hacer, hay veces que sirve, ¿no? Tener una suerte de folleto a mano, ahora los folletos no se usan, ¿no? Pero mandarle por WhatsApp, mira, vi esto, por ahí te sirve, ¿sí? No decir, esto te lo va a solucionar, no, por ahí esto te interesa, por ahí esto te sirve. Como me salen muchas metáforas. Esto de tirarle sogas, ¿sí? Que bueno, alguna soga agarrará para poder salir. Sí, porque con estas cuestiones, trabajar ahí, ubicar con esto de las fragilidades y las sintomatologías y las señales de alerta, que me gustaba ahí hacer como una pequeña salvedad en relación al diagnóstico. El diagnóstico, pensado el diagnóstico en psicoanálisis, y bueno, como una persona queda ahí etiquetada con algo que le dicen, me parece a mí ahí que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Son indicadores, son síntomas, son señales. Y cuando uno dice síntomas, está diciendo que son respuestas que el sujeto armó a una pregunta que todavía no sabe cómo definirla y qué decir. Por lo tanto, ¿sí? y en especial en la infancia, que haya hiperactividad en un niño, y que bueno, el niño es muy hiperactivo, llévalo, que la Ritalina, que... bueno, cuidado con esos diagnósticos, en los que quedamos atrapados y en los que etiquetamos sujetos que terminamos generándole una historia de patologización de la infancia. Ahí me parece que hay que dejarlo claro, ¿no? El otro día hablaba, ¿no?, con una mamá muy angustiada, no es una paciente, en el orden de la charla cotidiana, dice, no, me dicen que mi hijo creo que tiene algún grado de autismo. Bueno, por supuesto, lo verá con los profesionales que ella ha elegido, pero estamos en un momento histórico en el que los niños estuvieron encerrados, en un momento en el que ese niño a esa edad tendría que haber hecho otra cosa, que no tuvo contacto con lo social, ¿sí? Que quizás esté más ligado a esta necesidad de generar vínculo, que a esta patologización, que no es cualquiera, del autismo. Se me viene a la mente otro ejemplo, y ya ahí te dejo para que sigamos dialogando, que es uno que circuló mucho por Facebook, a raíz de una de las últimas veces que jugó Argentina en la selección,
que era un escrito que contaba, ¿no? Una madre lleva al psiquiatra o al médico a su hijo porque desde la escuela le habían dicho que era un niño muy hiperactivo y que quizás necesitaba de cierta medicación. Esta madre va con un profesional del campo de la salud y este psiquiatra investiga, mira, pregunta, observa, escucha y dice, ¿sabe qué? Llévelo a jugar fútbol. ¿Mm? Bueno, hoy día, ¿sí? Es Di María, ¿sí? El que si hubiese estado con otro profesional y lo hubiese etiquetado de otra manera, no disfrutaríamos esos goles, disfrutaríamos otros, pero no esos, ese sujeto. Entonces, bueno, me pareció interesante ahí hacer como una salvedad con respecto al diagnóstico, como para que tengamos cierto cuidado, ¿sí? Y que una cosa son indicadores de, y otra es un diagnóstico de, y así todo, ¿sí? Con pinzas. Un diagnóstico, y más en la infancia, siempre con pinzas. Exacto. Sí, me parecen estos comentarios totalmente acertados. Creo que las etiquetas dañan a las personas y dañan a las familias, ¿no? Los otros días comentábamos acá en casa en una charla de sobremesa que no es lo mismo decir tengo un hijo autista a decir tengo un hijo con algún grado de autismo. O sea, aunque parezca lo mismo, es completamente distinto, ¿no? Porque una cosa es etiquetar a una persona, además que, a ver, sabemos que todo lo que está relacionado con este padecimiento y demás, ¿no? Es tan amplio y tan diverso que, o sea, hacer ese tipo de diagnóstico nos limita, ¿no? Y nos pone en un lugar y pone en un lugar a la persona. En cambio, decir, bueno, tiene un problema, como no sé, yo tengo problemas digestivos, yo tengo problemas de la vista, yo tengo problemas del oído, que necesita un tratamiento, pero que no anula a la persona, ¿no? Está relacionado con lo que veníamos hablando al principio, el tema de la historia. Y sobre todo, y claro, y sobre todo después de este tiempo que vivimos tan difícil, donde todos estamos así un poco tratando de acomodarnos, porque se cambiaron hábitos, se cambió todo, y eso fue muy chocante para toda la familia, y ni que hablar para los niños que no pudieron ni siquiera cerrar sus etapas escolares, nada, ¿no? Terrible fue. Sí, creo que en ese punto también no hubo, a ver, un pensamiento de la salud mental integral, ¿no? Digo, ahí hubo cierres masivos, aislamientos, que jugaron en contra, ¿sí? Jugaron en contra, pero también desde una lógica binaria de salud o enfermedad, y la salud mental no tiene esa lógica binaria, ¿sí? Tiene otra lógica, tiene otra lógica. Es más complicada para pensar, es más complicada para trabajar, pero no se la puede eludir, ¿sí? Ahí, bueno, nos vamos a tener que ver con las consecuencias de eso. Realmente la institución de la escuela, más allá de que funcione como en un principio en la modernidad o no, no es cierto que tiene por ahí algunas dificultades actuales en relación, digamos, a la pedagogía, pero más allá de eso funciona como lugar de vínculos. ¿Dónde quedaron los niños que no fueron alojados y que no tenían una casa en donde estar? Y los que tenían una casa quedaron encerrados en la casa. Eso está claro, con las consecuencias que eso tuvo. Y los que no tenían casa, que solo establecen un lugar en la escuela, bueno, de eso, más que fragilidades subjetivas, vamos a encontrar agujeros en lo social. Sí. Como para ir cerrando un poco la idea, está súper interesante. A mí la verdad que es un tema que me apasiona, que creo que tenemos que seguir trabajando, seguir difundiendo y hablando, porque bueno, a través de esta difusión no podemos de alguna manera cambiar nuestra forma de pensar y empezar a ver las cosas desde otra manera, y como vos decías hoy,
empezar a ver los grises, ¿no? Y que tiene una gama muy amplia. Leía un artículo donde decía la importancia de no juzgar, ¿no? De no etiquetar, de respetar la fragilidad del otro, de pensar que porque yo sobrellevo determinada situación y quizás el otro no pueda, ¿no? Y respetar eso y acompañar en lugar, muchas veces somos muy crueles y juzgamos, y me hago cargo de eso porque he estado en ese lugar, ¿no? De decir, uy, mira, ¿cómo no puede con esto? Y no puede, ¿no? Y en otro momento me tocó a mí estar del otro lado, de no poder lidiar con determinada problemática. A mí me gusta siempre cerrar con algo bien práctico, ¿no? Que nos podamos llevar todos, y en esto de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a los demás. Y a los demás me refiero a todo, ¿no? A nuestro entorno inmediato, la familia, pero también a las personas con las que frecuentamos y nos vemos en la escuela, en el trabajo. ¿Qué acciones concretas podemos realizar como para trabajar en pos de ese bienestar mental, ¿no? Hoy hablamos del tema de la palabra, de generar espacios de escucha y demás, pero hay acciones concretas que podamos trabajar día a día para cuidar nuestra salud mental y también para cuidar la salud mental de las personas que amamos y que nos rodean, ¿no? Eh, Creo que una de las cosas que me parece como más sana y es como para practicar es quedarnos un rato en el día, ¿no? Y quien no tenga muchos hijos, un rato en el día en silencio, ¿sí? Para poder pensar a quién tenemos ganas de llamar, ¿sí? Por ejemplo, no solo que el otro necesita que yo lo llame, yo también necesito llamar al otro, ¿sí? Ese me parece un punto que en esta vorágine, ¿sí? de esta actualidad loca, donde entramos, salimos, de escenas, ¿no? De escenas virtuales, de escenas reales, ahora son híbridas, ¿no? Entonces, donde uno está todo el tiempo ocupado, no hay que ocupar el tiempo que nos queda libre porque sí, ¿sí? Hay que poder pensar, ¿sí? Qué es lo que uno tiene ganas de hacer en ese momento, ¿sí? Y algo, ¿sí? Y algo que me parece importante, más allá del registro de el encuentro con el propio cuerpo, hacer actividad física, ¿no? Esto de poder salir, ¿sí? Salir y el encuentro con el otro, ¿sí? Me parece que propiciar el encuentro con el otro es una de las maneras más sanas que necesita hoy la sociedad, ¿sí? Y el encuentro con el otro es yo tengo ganas de escuchar al otro. Por supuesto, también del otro lado, ¿sí? Cuando uno está del otro lado, estar disponible, ¿sí? Cuando el otro necesita y cuando el otro quiere. Pero también tenemos esta tendencia a estar alertas cuando el otro nos llama. Si el otro está mal, nos llama. Bueno, si el otro está bien, también, sí, se puede, ¿sí? Podemos llamarlo, podemos... No es solo el encuentro que te llamo cuando estoy mal, ¿sí? También te llamo cuando estoy bien. Y también te llamo para ver si estás bien, si estás mal, y si estás bien, mejor, y si estás mal, también, ¿sí? A mí me parece que hay algo, ¿sí? Que hay algo de la ruptura de lo social que hay que empezar a tejer de nuevo, ¿sí? A mí me parece que cuando hay estas crisis sociales y algo de lo social se rompe, de alguna manera hay que volver a tejerlo. Bueno, ¿de qué manera tejerlo? Generando y propiciando el encuentro con el otro. Al menos eso es lo que puedo decir en este momento. Sí, coincido totalmente. Ayer comentábamos cómo, por lo menos acá en San Nicolás, ha proliferado todo tipo de lugares para ir a desayunar o merendar. Es una cosa, ¿no? Post pandemia, incluso ya a fines del año pasado, y mientras vos hablabas, yo digo, uy, esta es la respuesta de la pregunta que nos hacíamos ayer, ¿no? Porque la verdad que, claro, estaba todo cerrado, limitado, se podían muy pocas personas, y es como que hizo una explosión de lugares donde dos o tres personas se pueden sentar a comer algo y a compartir algo, ¿no? Y pienso que quizás tiene que ver con esto, con esta necesidad de juntarnos otra vez, de dialogar,
de vernos las caras, aunque sea con un barbijo de por medio, ¿no? Y tener ese espacio, los argentinos somos mucho de juntarnos a comer. No solo por la comida en sí, el mate también tiene ese simbolismo, ¿no? De juntarnos en torno a... Entonces, se me ocurre pensar que, bueno, que esta proliferación de todos estos espacios tiene que ver con esa necesidad de lo social, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Hay rupturas en el lazo social y sí, hay que volver a coserlas, hay que volver a coserlas, sí. Salgamos a desayunar, salgamos a merendar. Sí, sí, sí. Hay que hacer algo de eso, hay que hacer algo de eso. Sí, sí. O los espacios de deporte al aire libre, ¿no? O cómo la gente de repente empezó a buscar bicicletas por todos lados y salir, ¿no? Y a mí esas cosas me llamaron mucho la atención porque marcaban justamente esas cosas que estábamos necesitando, ¿no? Sí, por otro lado, y volviendo a esto de la salud mental como integral, la actividad física, ¿sí? En nuestra cultura actual está vista dentro de la salud mental, ¿sí? No está pensada tanto en términos estéticos. Yo tengo experiencias de trabajos en lugares de pilates, ¿no? Donde la gente dice, yo no dejo de venir. Si alguien me pide una reunión, yo digo que estoy en el médico, ¿sí? Hay algo ahí de la actividad física que se vuelve necesario para la salud, ¿sí? Que no puede llegar a decir, bueno, no, porque me voy a Pilates, porque está ahí la cuestión de si voy porque quiero o no, voy porque lo necesito, ¿sí? Entonces la actividad física me parece que hoy, ¿sí? No está ligada a lo estético, sí está incluida en estos términos de la salud mental, ¿sí? Eso sí me parece que es un logro de nuestra sociedad actual. Totalmente de acuerdo, yo lo experimento totalmente. Bueno, la verdad que fue una charla, aprendí un montón, me encantó, así que bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este espacio. Seguramente la gente que va a ver después este video lo va a disfrutar tanto más todavía y después cuando lo podamos ver le vamos a sacar el jugo y vamos a encontrar más cosas y más espacios de reflexión. Así que bueno, es la primera vez, no va a ser la única, ya seguramente nos vamos a encontrar en algún otro tema, creo que va a estar muy bueno, así que bueno, te agradezco profundamente por este tiempo, por este espacio, por la forma tan clara, se nota tu vocación docente también, porque tenés una forma muy clara de explicar y de llegar, ¿no? Con todo tu conocimiento. Así que bueno, gracias, un placer, un verdadero placer poder tenerte acá en este espacio y poder dialogar con vos. Bueno, un gusto para mí y la verdad que siendo un tema con tantas aristas, me parece que hemos logrado un recorte interesante. Así que bueno, ojalá que sirva, ¿no? Que sirva para poder pensarse uno mismo, pensarse en su espacio, en su lugar y poder trasladarlo también a lo social. Bueno, un gusto. Muchísimo, un gusto, gracias. Realmente muy interesante todo lo que pudimos aprender hoy, no solo para tomar conciencia acerca de la importancia de la salud mental, sino también para que podamos aprender a cuidar nuestra salud mental y la de aquellos seres que amamos. Imperdible la charla con Ana Clara y bueno, si te interesa seguir recibiendo información de calidad como esta, no solo sobre este tema, sino sobre muchísimos otros, no dejes de seguirnos en nuestras páginas de Instagram, de Facebook, como @detox_integral. Nos vemos hasta un nuevo encuentro. Chau, chau.